Buenas noches, estimada Jessica. Vamos a empezar en esta tutoría con el capítulo 1. Eh, no creo que alcance a ver todos los acápites, son 10 en total, pero por lo menos hasta el quinto o el sexto. Vamos a ver cómo nos va. A ver, empecemos por el título, es Esencia y Existencia del Derecho. ¿Sí? A ver, y precisamente sobre esencia y existencia versa el acápite 1. Entonces, entremos allá directamente. A ver, entonces, veamos. Voy a abreviar esencia de esta manera. La C es para la terminación cia y por otra parte, su existencia. A ver, todo derecho tiene estos dos componentes. A ver, y creo que únicamente en el caso de Dios o los seres infinitos se identifican ambos principios, pero en el resto de cosas son distintas, ¿sí? A ver, eso, cuando digo distintas, no quiero decir que una existencia pueda darse o ser lo que es independientemente de la existencia. O al revés, van juntas pero son diferentes, ¿sí? A ver, para Lorenzo, y bueno, ese es, supongo que es una tesis que la toma de la ilustración, del racionalismo. La esencia del derecho es racional, ¿sí? Y, verá, cuando hablamos de esencia, piense sobre todo en en el qué, ¿sí? Lo que, cuando nos preguntamos qué es algo, estamos pidiendo su esencia. Y entonces, esa esencia de todo derecho, tanto el derecho natural como el positivo, tiene una esencia racional. Es decir, tiene una razón de ser, una razón suficiente. ¿Sí? Y eso, en otras palabras, es un para qué. ¿Sí? Y la respuesta que da Lorenzo a el, el por qué existe el derecho o cuál es su razón de ser, la respuesta es que está dirigido, orientado hacia el bien común. ¿Sí? Bien, ahora, esto es el, a ver, más luego, o bueno, vimos ya me parece que cuando estábamos estudiando el prólogo, el bien común es un valor, ¿sí? Y la racionalidad del derecho está dado por este valor, ¿sí? Es decir, es algo de la axiología, ¿sí? Es este valor jurídico el que está determinando el porqué de la esencia del derecho, ¿sí? Bueno, entonces, es un tipo de bien, ¿sí? Ya, el más luego nos ocuparemos ay, perdón, es el capítulo 1, de lo que es el bien común, es en el acápite quinto, ¿sí? Pero sabemos que es un valor del cual se derivan otros valores, ¿sí? Que son subordinados, como por ejemplo la libertad, la solidaridad, la igualdad, etcétera, la seguridad, ¿sí? Todo lo que es bueno para los miembros de una comunidad. Entonces, este valor supremo
es el núcleo de la esencia del derecho. Su para qué. El para qué en sentido de una finalidad. ¿Sí? El fin del derecho. Bien. Entonces, en este plano de la esencia, entonces el derecho es racional. Si quiere usted, podemos decir plenamente racional. ¿Sí? Ahora, y recuerde, por derecho estamos entendiendo un sistema de normas. Ahora, en cambio, otra cosa es la existencia del derecho. ¿Sí? Esto es, podemos asociar la existencia del derecho con el derecho positivo. ¿Sí? A ver, oh. Es decir, el derecho que es resultado del decreto de una autoridad. ¿Sí? El derecho empírico, materializado. En cambio, este derecho no se ajusta totalmente a su esencia y por lo tanto ahí hay una disparidad. ¿Sí? Podemos decir, hay una especie de distanciamiento o alejamiento entre estos dos aspectos del derecho. ¿Sí? Eh, en cierto sentido o en alguna medida hay una tensión o de alguna manera, una oposición entre esta esencia y existencia. A ver, lo mínimo que puedo poner es un signo desigual. ¿Sí? En el sentido de que la esencia es algo así como lo que debería ser el derecho existente, pero este no siempre se ajusta, se adecua a cómo debería ser. ¿Sí? Entonces, puesto que hay este alejamiento de la existencia del derecho tal como se da en la realidad, ¿sí? Que no siempre calza, encaja o encuadra en su esencia, entonces eso quiere decir que el derecho existente no tiene una racionalidad total y en esa medida, entonces, por más que ese derecho existente sea racional, esa racionalidad está imperfecta, o si quiere, esta esencia, cuando pasa a la existencia, tiene algo de irracional. ¿Sí? Bueno, Lorenzo creo que no se expresa con esos términos, tal vez es ir demasiado lejos, pero sí, vamos a decir, una racionalidad imperfecta. ¿Sí? Ya, bien. Lo cual quiere decir que le falta un gran trecho para llegar a este nivel del 100% racional. Bien, entonces, si es que hay esta oposición entre esencia y existencia, a ver, digamos por qué, ¿cuál sería la razón de que el derecho positivo, el derecho existente, le falta, puede ser mucho, poco, bastante, para llegar a este fin último de ser plenamente racional? Es porque las normas del derecho existente no siempre están a favor del bien común. Lo contrario del bien común es el bien particular. Podemos decir, por ejemplo, el bien de una élite. En el sistema capitalista sería el bien de la clase burguesa o de la oligarquía. Y eso es el bien solamente de unos pocos. Y en la medida en que el derecho, tal como existe, favorece a una parte de la sociedad y no al bien común, entonces eso
explica por qué no es totalmente racional. Y por lo tanto, en alguna medida, si es que no es plenamente racional, hay algo de irracionalidad, ¿sí? En el derecho existente, en el derecho positivo. Entonces, podemos decir, aquí hay una especie de que esta esencia se corrompe, se degenera, se desnaturaliza en la existencia, ¿sí? Bien, entonces aquí, si nosotros comparamos ambos aspectos, la esencia racional y su existencia que no es plenamente racional, aquí encontramos una contradicción entre esencia y existencia, ¿sí? El derecho existente debería ser racional, pero no lo es, ¿sí? Entonces, es y no es racional, eso es contradictorio, ¿sí? Ahora, ¿qué se necesita hacer? Si nosotros pensamos en la tríada hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, el, o con otras palabras, también el Hegel está pensando en que primero tenemos el en sí, esa sería la esencia, esencia pura. Luego, segundo paso, esa esencia se aliena, pasa a ser fuera de sí, y en tercer paso es la reconciliación de él en y para sí, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque hegeliano, y Lorenzo cree que su versión del justnaturalismo también recoge esta visión hegeliana, ¿sí? De que hay que reconciliar esta esencia que no es puramente racional con su esencia, ¿sí? Reconciliación, ¿sí? Verá, entonces, espero que quede claro, cuando hablo de contradicción, estoy hablando de que es racional y, y no es racional, y ambas cosas, pero no podemos quedarnos o estacionarnos aquí en el sí y no, en que es racional y no es racional, sino que hay que superar esa contradicción. ¿De qué manera? Tratando de acercar la existencia positiva del derecho a lo que debería ser, a su esencia. Entonces, ese proceso de que no haya una gran distancia y que a la final se identifique la existencia del derecho con su esencia, eso es lo que Lorenzo llama la racionalización del derecho, ¿sí? Entonces, racionalización, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Con otras palabras, una depuración, ¿sí? Tratar de cambiar aquellos elementos del derecho existente o del derecho positivo que no están de acuerdo con su esencia racional de servir al bien común. Obviamente ese es un proceso larguísimo y en realidad puede ser indefinido. Lorenzo dice que ese proceso de acercar la existencia del derecho a su esencia nunca va a alcanzar el 100%, pero siempre va a ser se está en camino de acercarse hacia ese fin de una racionalidad perfecta, pero jamás van a coincidir plena y absolutamente su existencia con la esencia, pero cada vez se va acortando la distancia, ¿sí? Bien, a ver, entonces, bien. A ver, ahora, ya en este
en este primer acápite del capítulo 1, Lorenzo aclara una nota definitoria del bien común y que está caracterizado como mm, más y mejor vida en común. ¿Sí? Vivir juntos mejor. ¿Sí? El, más cantidad y calidad de vida. No solamente es importante vivir más en el sentido de la longevidad, sino también elevar la calidad de vida, y eso es más importante. No serviría mucho el vivir más de 90 años si es que nuestra calidad es achacosa o enfermiza, cosas así, no, una vida de esa calidad no sería tan valiosa. Entonces es el, no solamente vivir bien, sino prosperar, vivir mejor. Pero por supuesto, como todo ser viviente, estamos inmersos en un ciclo y al final, en el último periodo de la vida, tenemos que decaer y al final morimos. Bueno, a ver. Eh, pasemos directamente ya a capítulo 2. ¿Sí? El, por favor, Jessica, si es que hay alguna duda, algún comentario, crítica, por favor, me lo dice, me interrumpe y podemos conversar. Ahora, he dicho que esta visión del derecho de entrada ya está aceptando la contradicción. Ahora, preguntémonos, y ese es el tema del acápite 2, ¿cómo es posible la contradicción? ¿Sí? Para Aristóteles, toda contradicción es imposible, ilógica, irracional, es sin sentido. Bueno, esa es la visión que inauguró Parménides. ¿Sí? El sin sentido significa que no se entiende, no se comprende que sea una contradicción. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si es que dijera que un pedazo de tierra es tan infértil que no crece ni una hierba, pero a la vez es tan fértil que es como una jungla. Entonces, eso parece que no podemos ni siquiera imaginarnos. O que una persona a la vez, bajo el mismo aspecto, esté tan contento que esté saltando de alegría, pero simultáneamente tan triste, deprimido que quiera suicidarse. No puede ser al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ejemplos de ese tipo mostrarían que una contradicción no puede darse. No solamente que es irreal, es imposible, sino algo muchísimo más fuerte que es que ni siquiera se entiende. O sea, no cabe ni siquiera en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de imaginarnos. ¿Qué sería eso? ¿Por qué? Por lo siguiente, le pido que se fije en el pizarrón lo que voy a hacer, Jessica. Voy a graficar qué sería este sí y no a la vez. Si es que el sí fuera este punto, ¿sí? Sí, sí lo ven, ¿no es cierto? Si es que este es el sí, al momento de añadirle el no, le suprimo. Entonces, ¿qué he dicho? No he dicho nada, pues. O sea, primero pongo algo con la afirmación, después llega la negación y lo retira. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las manos vacías, sin nada. Entonces,
la contradicción, según este punto de vista aristotélico o parmenidio aristotélico, se autodestruye. Entonces, viola el principio de no contradicción y Aristóteles tiene argumentos que pretenden demostrar que es imposible negar la ley de no contradicción. Pero, en cambio, desde la antigüedad ya tenemos el antecedente de Heráclito, que afirmó explícitamente en varios fragmentos, tenemos el testimonio de que él afirmó que somos y no somos, descendemos y no descendemos al mismo río. Heráclito dice, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Él afirma, de él es esa frase de la coincidencia de los opuestos. Él también habla de reconciliación, conciliación de los opuestos, ¿sí? Toan tixum sinferum. Si no estoy mal, es el fragmento 8. Y de ahí, en latín, sale la coincidencia oppositorum. Entonces, desde antes de Aristóteles, ha habido pensadores que han creído que el mundo contiene contradicciones, hay objetos que tienen al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, propiedades opuestas, ¿sí? Entonces, solo le menciono dos autores, Hegel y, bueno, antes de él, Heráclito, ¿sí? Bien, Heráclito en un fragmento dice idéntico y no idéntico, ¿sí? La guerra es el padre de todos. Los opuestos obviamente están en guerra y de la guerra se origina todo. Entonces, todo sería contradictorio según Heráclito. Bien, ahora, en el siglo XX han aparecido lógicas que toleran la contradicción. Lorenzo, a ver, eso es la lógica paraconsistente. ¿Cómo se define esta lógica? Por la negación del principio de Cornubia, ¿sí? Toda lógica paraconsistente tiene la propiedad de que el siguiente principio no vale, ¿sí? Cornubia es un lógico medieval que seguramente fue el primero en formular explícitamente el siguiente principio, de que de una contradicción se sigue cualquier cosa. ¿Sí? Aquí estoy utilizando la lógica, espero que no tenga dificultad en entender esta fórmula. Esta es la cuña, esta es la negación, este símbolo se llama la tilde, y acá esta es como una T que está horizontal, volteada. Este símbolo se llama torniquete, y lo que está diciendo es que a la izquierda tenemos un conjunto de premisas, en este caso es la conjunción de una afirmación y negación de la misma oración. Por ejemplo, llueve y no llueve. Esto es una contradicción, ¿sí? En sentido técnico, en sentido lógico. Y de ella podemos sacar la consecuencia lógica, cualquier oración. Q puede ser una falsedad, un sinsentido, cualquier cosa, ¿sí? Una barbaridad, una tontería. Y eso, esta consecuencia se seguiría válidamente de la afirmación de una contradicción. Lo cual quiere decir que si es que una teoría afirma y niega lo mismo, entonces en ese sistema se puede probar cualquier cosa y por lo tanto la teoría deja de tener validez. ¿Sí? Bien, entonces este es el principio de Cornubia y la lógica paraconsistente rechaza ese principio. Es decir,
voy a tacharle, voy a poner una raya inclinada para tachar el símbolo de consecuencia lógica. ¿Sí? Entonces, el rechazo de esta regla es lo definitorio de cualquier lógica para consistente. ¿Sí? Más o menos por los años 50 del siglo pasado, ahí, por esos años, en el 48, 49, 52, por ahí aparecieron las primeras lógicas para consistentes. Luego, en el 65 y posteriormente en los 70, aparecieron otros tipos de lógicas para consistentes que permiten afirmar y negar la misma oración sin que por ello en el sistema se pueda probar cualquier cosa. ¿Sí? Bien, entonces es simplemente una cuestión de que por lógica no simplemente entendamos la lógica clásica, sino que hay varias lógicas y en especial las paraconsistentes que posibilitan la contradicción de cualquier tipo, ¿sí? Por supuesto, una lógica de este tipo se puede aplicar al derecho y eso es lo que hace Lorenzo, acercarse al derecho con todas sus contradicciones, como esta de aquí, de que la esencia es racional, pero su existencia en alguna medida, hasta cierto punto, no es racional, ¿sí? Y eso se puede comprender, se puede asumir, se puede afirmar dentro de una lógica paraconsistente, ¿sí? Si es que el derecho es contradictorio, entonces estaríamos obligados a cambiar de lógica. Dejemos de lado la lógica aristotélica, esa es pues, la lógica tradicional, y después de ella, Russell, Frege, con su lógica matemática, siguen esta idea de que la contradicción es irracional. Entonces, dejemos eso a un lado y adoptemos una lógica paraconsistente para poder aceptar la realidad de lo que es el derecho, que en sí mismo es contradictorio. Ahora, pasemos a la capítulo 3, ¿sí? A menos que tenga alguna consulta o pregunta o alguna crítica. ¿Sí? Eh, en el capítulo 3 se menciona una tesis que fue originada en David Hume y luego desarrollada posteriormente por un autor de finales del siglo XIX y comienzos del XX, George Edward Moore, que fue profesor en Cambridge. Esa es la tesis Hume-Moore. ¿Sí? Y, a ver, el nombre de esta tesis es conocida como la falacia naturalista. ¿Sí? Y pongo entre comillas porque en realidad no es una falacia. Lorenzo está en contra de que sea lógicamente incorrecta la siguiente deducción. ¿Sí? Verán, recuerden, el mismo símbolo que antes estaba sin tachar está aquí. Este torniquete equivale a los 3 puntitos en forma de un triángulo equilátero. ¿Sí? Y se lee por lo tanto, ¿sí? De ahí se deduce que. Ya, verán, aquí como premisa tenemos un hecho, es decir, algo que sucede en la realidad. Si quiere podemos decir el
una premisa que se exprese con el verbo ser, y en cambio, a la derecha tenemos una norma, que puede ser un deber, una prohibición o una licitud. ¿Sí? Pongamos un debe. ¿Sí? Y la relación entre premisa y conclusión es lógica. ¿Sí? ¿Sí? La lógica me autorizaría, si es que valiera esta deducción, entonces sería aceptable racionalmente pasar de una descripción de un hecho, ¿sí?, a un deber, a una obligación o a un permiso, a un derecho. La falacia precisamente consiste en hacer este paso. Según Hume y Moore, esto no es posible. ¿Sí? Y por lo tanto, por eso se dice que es una falacia. Ahora, ¿cuál sería la razón de impedir esta regla de inferencia? ¿Sí? Recuerden que Hume es empirista y eh, asumo que Moore también va a adoptar esa perspectiva empirista. ¿Sí? Verán, el, ¿cuál podría, desde el punto de vista empirista, a ver, eh, ¿cuál, cuál puede ser la motivación que tienen estos dos filósofos para rechazar el partir de una premisa fáctica y de ahí sacar una conclusión normativa? La razón eh, es que la lógica, bueno, en tiempos de Hume, la única lógica que conocía él es la aristotélica. En cambio, acá ya estamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, ya, y bueno, Moore era muy cercano a Bertrand Russell, que por el 1911 ya publicó su lógica, creo que en 3 volúmenes, si no estoy mal, con Whitehead, su famoso principio matemática. Entonces, pero esa es una lógica mucho más potente que la simple silogística, y seguramente, y eso sobre todo para el empirismo y luego con el neopositivismo, principalmente con Carnap, se cree que la lógica es independiente de la realidad. Y la lógica no es una ciencia como las naturales, sino una ciencia formal, o lo que los neopositivistas llaman una ciencia analítica, a priori. ¿Sí? Y eso también es la posición de Kant. ¿Sí? Verá, entonces, a ver, esto de analítico y a priori podemos entenderlo como Kant. ¿Qué significa una? A ver, cuando decimos analítico, estamos pensando en una verdad analítica. Lo opuesto de analítico es una verdad sintética. Para Kant, una verdad analítica es aquella cuyo predicado repite lo que ya está dicho en el sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, si es que digo, a ver,
A es igual a A, el principio de identidad, ¿sí? O sea, es igual a A. Este es el predicado, este es el sujeto. Esto, con otras palabras, es tautológico. Simplemente en el predicado de es igual a A, estoy simplemente explicitando lo que ya dice en el sujeto. Entonces, este principio de identidad no me daría a conocer nada. Yo por simple análisis del lenguaje puedo descubrir que es verdadero. Como si dijera, 1 kilómetro es 1000 metros, un triángulo es una figura de 3 ángulos, ¿sí? Entonces, esas verdades son analíticas, no me informarían acerca del mundo. Esa es parte de lo que significa aquí lo analítico, ¿sí? No informativa, ¿sí? Por lo tanto, no hablan sobre el mundo, ¿sí? Y por lo tanto, no me dan ningún conocimiento nuevo, ¿ya? Para, para descubrir que una verdad es de lógica, no necesito observar la realidad, sino simplemente nuevamente es cuestión de análisis del lenguaje. A priori significa independiente de la experiencia, ¿sí? Lo contrario es a posteriori, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo le digo, estoy en mi estudio con la puerta cerrada. La puerta puede estar abierta o puede estar cerrada. Hay dos estados o más de 2 estados, pero dentro de lo que significa estudio, no puedo deducir si es que la puerta estará abierta o cerrada. Entonces, tengo que mirar el mundo para saber si es que esta afirmación sobre la puerta es verdadera o no. Eso es una afirmación. Bueno, si es que digo, la puerta está cerrada y efectivamente está cerrada, eso es una verdad a posteriori, porque puedo comprobarla por la observación. Si es que yo giro la cámara y veo ahí la puerta, podemos constatar que está cerrada, ¿sí? Está cerrada. Pero eso es porque vemos. Tenemos que hacer una observación y ahí descubrir si es que es verdadera o no. Por análisis del lenguaje, por mero análisis del lenguaje, no hay cómo verificar si es que es verdadera o falso. Entonces, esa afirmación es a posteriori y me enseña algo acerca del mundo. Eso no pasa con la lógica, ¿sí? Entonces, pero en cambio aquí, según esta pretensión, y detrás de eso está, por ejemplo, Santo Tomás, ¿sí? Ese es el viejo derecho natural, que hacía uso de esta regla de inferencia. Ya voy a poner un ejemplo concreto. Entonces, si es que la lógica está partiendo de un hecho y de ahí concluye algo normativo, eso dándole el aval de la lógica, de la racionalidad, entonces iría contra esta visión de que la lógica es analítica, es meramente formal, y independientemente del mundo. Entonces, hay en el fondo la oposición a esta inferencia viene de esta concepción de la lógica, que es la que tiene también Kant, de que la lógica no puede evolucionar, no puede ser cambiada en base a la experiencia. ¿Sí? La lógica es puramente formal, no tiene nada que ver con los hechos y por lo tanto, y esa es Kant dijo que la lógica nació completa de la cabeza de Aristóteles. Entonces, en cambio, y esa es la posición de los neopositivistas, sin embargo, hay otro filósofo, Quine, que viajó a Europa, tuvo reuniones con el Círculo de Viena, y se opuso a eso y dio la siguiente razón.
es Quine. ¿Sí? Él es americano, bueno, era americano, murió a finales del siglo pasado. A ver, él tiene una posición que es el holismo, ¿sí? Y que con esta postura se opuso a los neopositivistas que mantienen esta posición, ¿sí? A ver, para eso voy a explicar primero qué piensan los neopositivistas. A ver, pensemos un poco en qué sucede con una confirmación o refutación de una hipótesis científica. ¿Sí? Los neopositivistas creían que para confirmar una hipótesis hay que hacer un experimento. ¿Sí? A ver, a ver, voy a poner acá. A ver, aquí. Verán, si tengo una hipótesis científica, y quiero saber si es que es verdadera o falsa, tengo que poder contrastarla con la experiencia. ¿Cómo se hace eso? Sacando una predicción de esa hipótesis. ¿Sí? Esta predicción tiene que ser verificable empíricamente. O sucede o no sucede en la realidad observable. Ahora, supongamos que sí sucede la predicción, ¿sí? ¿Sí? De ahí concluiríamos que, por lo tanto, la hipótesis es verdadera. ¿Sí? Esto es lo que mantienen los neopositivistas, pero aquí se habla solamente de confirmación. ¿Sí? Porque esto, lógicamente, es una falacia. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que motiva la corrección que hizo Popper, que es la siguiente. ¿Sí? Si de la hipótesis se sigue una predicción, pero esa predicción no sucede en el experimento, ¿sí? Entonces falla y de ahí concluyo, la hipótesis está refutada. ¿Sí? Entonces este esquema es el famoso falsacionismo de Popper. Esto es lógico. ¿Sí? Este es simplemente el modus tollens. Si tengo un condicional y no sucede el consecuente, eso prueba lógicamente que el antecedente es totalmente falso. Esto es lógico. Entonces Popper se opuso, en cambio, esto es una falacia, pero en todo caso, sea el neopositivismo o sea Popper, según Quine, esto no sucede en la práctica científica. En la realidad lo que tenemos es que, aparte de la hipótesis, hay otros elementos más en la teoría. ¿Sí? La hipótesis es simplemente una afirmación de entre varias que conforman la teoría. Entonces, para eh, expresarlo eso de una manera sencilla, digamos que la hipótesis no está sola, sino que está acompañada, o si quiere usted, resguardada de una teoría. ¿Sí? Es ambas, la teoría en su totalidad, y de ahí viene holismo, los que se enfrentan con la experiencia. Entonces, la predicción va a ser el producto de la teoría y no solamente de la hipótesis. De modo que si es que no resulta la predicción, ¿sí? De ahí que concluyo, no necesariamente que la hipótesis sea falsa, sino que hay dos opciones, o la hipótesis es falsa
o algo en la teoría es falso. Pero la lógica simplemente no me dice qué es lo que está mal. Puede ser la hipótesis como puede ser la teoría, y dentro de la teoría está la lógica. Entonces, este es el holismo. Lo que sucede aquí, esto es la experiencia, y en este caso, el experimento me dice que la predicción no sucede, y en cambio, acá, a ver, aquí está la lógica. ¿Sí? Puede ser que, a ver, perdón, pero discúlpeme, dentro de la teoría está la lógica pura, y la misma lógica puede resultar falsada por la experiencia. Eso es algo que no admiten, ¿sí? No admiten los neopositivistas, pero en cambio, Quine tiene algunos artículos del principal en los que ataca al neopositivismo, es uno cuyo título es Dos dogmas del empirismo, en donde él cree que la distinción entre enunciados analíticos sintéticos no es tan radical como pretendían los neopositivistas, sino que es una cuestión de grado, y que en última instancia incluso la misma lógica puede modificarse, puede cambiarse en base a evidencia empírica. Entonces, este holismo de Quine permite un cambio de lógica, y por lo tanto facilita la aceptación de lo que Hume, Moore y contemporáneamente se conoce como esto de la falacia naturalista. ¿Por qué naturalista? Porque la ética, lo que es normativo, estaría dependiendo de lo que sucede en la realidad, en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, falacia naturalista, perdón. Aquí. Bien, ahora, ¿sí está claro esto? Ahora, Sí. ya, verá, solamente para ponerle un ejemplo de cómo podríamos nosotros pasar de una premisa fáctica a una norma, los antiguos tomistas, obviamente en base a Santo Tomás, parten de lo que es la naturaleza humana. ¿Sí? A ver, esto es tomismo. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo de esta inferencia. Como premisa, dicen, ¿cómo es el ser humano? ¿Sí? ¿Qué hay en la naturaleza humana? ¿Sí? Y de ahí sacan una obligación de cómo debe comportarse el ser humano. ¿Sí? A ver, se me ocurre el ejemplo de Aristóteles. Si es que el hombre es racional, ¿sí? Eso es algo real. De ahí pasaríamos a una conclusión de que es obligatorio desarrollar la racionalidad, puesto que eso es lo distintivo del ser humano. ¿Sí? Ahora, para Lorenzo Peña, ¿sí? esta inferencia es válida, y el ejemplo que pone él es el siguiente. ¿Sí? Si es que algo perjudica el bien común, ¿sí? Pongamos daña el bien común, ¿qué podemos concluir de aquí? Esto es simplemente algo que sucede, que así es. Pero esto no es, estamos diciendo que aquí causa algún
a ver, alguna destrucción, alguna merma al bien común, ¿sí? ¿Qué concluimos de ahí? A ver, pongamos una acción A. Una acción A daña el bien común, de ahí concluimos que, por lo tanto, se debe prohibir esa acción A, ¿sí? Es obligatorio que no suceda A, ¿sí? Recuerde, la O es un deber, y aquí, en este caso, es un deber negativo. Deber de no hacer A, eso es una prohibición, ¿sí? Si es que algo va en contra del bien común y eso es algo que es real, de ahí podemos lícitamente, lógicamente concluir, por lo tanto, debe prohibirse esa acción A que va en contra del bien común. ¿Sí? Bueno, entonces, el Lorenzo cree que esta inferencia es lícita, es lógica, ¿sí? Es válida en una lógica jurídica. Si recuerden, en una lógica nomológica o más en general en una lógica deóntica, una lógica de los deberes. Entonces está en contra de Hume y Moore y en parte es porque creen que la motivación que había detrás, tanto empirista como neopositivista, cae por los suelos gracias al holismo de Quine, ¿sí? Bueno, ese es el acápite 3 y finalmente, en unos 5 minutitos, si me permite, avancemos al acápite cuarto. Voy a borrar el pizarrón. ¿Alguna pregunta? Mm, No, puede borrar, no. ya, ya. No. A ver. Entonces, vamos al 1.4. A ver, esto es la razón de ser del derecho y el principio de no arbitrariedad. ¿Sí? Bien. A ver, aquí sobre todo, Lorenzo lo que quiere hacer es insistir nuevamente por otra vía en el para qué, en el para qué del derecho. ¿Sí? A ver, empezamos con la caracterización de que el derecho es un sistema de normas. ¿Sí? Es decir, un conjunto que está ordenado, lógicamente, de normas. Pero, y bueno, a ver, hay un autor, justnaturalista, Lon Fuller, que indica que para que, perdón, para que algo sea, para que un conjunto, perdón, para que
un conjunto de normas sea realmente un derecho, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y les enumero, a ver, regularidad, eso quiere decir que va a regular la vida social, la conducta, el comportamiento de los miembros de una comunidad. Publicidad, es decir, tiene que ser públicamente conocido, no puede ser secreto. Tiene que haber claridad, que sea factible, ¿sí? No nos puede impedir cosas que no podemos hacer. Y retroactividad, ¿sí? Siempre toda ley es a futuro, no se aplica al pasado. Mutua compatibilidad, que lo que una ley diga no contradiga lo que dice otra ley. Estabilidad, es decir, que no se cambie a cada rato, que tenga una cierta duración. Y congruencia. Bueno, esto de congruencia no, exactamente no, no sé en qué se diferencia de la mutua compatibilidad. Bueno, y que ahí están 8 rasgos, ¿sí? Es decir, este sistema tiene que cumplir condiciones, ¿sí? Fuller habla de 8 cánones que tendría que cumplir este sistema. Y que esos cánones son derivaciones de el principio de reciprocidad y de que este sistema de normas tiene que regular la conducta humana, ¿sí? Bueno, entonces Fuller está tratando de motivar de dónde salen estos cánones, ¿sí? Entonces son fruto o son consecuencia consecuencia de 2 axiomas, ¿sí? Es decir, no solamente se inventan estos 8 cánones, sino que trata de deducirlos a partir de principios más generales. Ahora, y con esto termino, Hierro, ¿sí? Un autor español, cree que hace la crítica a Long Fuller diciendo que puede haber un sistema de normas que cumpla estos 8 cánones y sin embargo ser injusto. Es decir, hace falta algo más para que este sistema de normas sea jurídico, ¿sí? Estas 8 condiciones no son suficientes, ¿sí? Bueno, y voy a dejar aquí la tutoría de hoy noche para continuar la próxima semana, debido a que ya estamos sobre la hora. Tal vez para terminar, ¿alguna pregunta, Jessica? O... No, yo creo que no. Con la lectura que hice ya se completó. Perfecto, muy bien. Bueno, Jessica, entonces me despido. Que pase muy bien. Hasta luego. Gracias. Ya, de nada.